Mis inicios fueron en River Plate, 6 años trabajando, parte con Marcelo Gallardo, luego trabajé con Fernando Gago también. En ese momento yo tenía decidido ya inclinarme por el lado de rendimiento deportivo y para lograrlo tenía que salir de River, una nueva oportunidad, y justo me llama Fernando en ese momento, que él estaba retirándose del fútbol, todavía estaba en actividad, incluso cuando me entrevistó la primera vez. Claro, lo había dirigido Mourinho y Luis Enrique, dos referentes, distintas cualidades. Para mí son dos referentes dentro del mundo del fútbol. Bueno, yo quiero que este equipo multidisciplinario que conforman esta pata analicen cada uno, mayormente tienen entre 16 y 20 carillas ese psicodiagnóstico, y a través de ese análisis detecten cuestiones de abordaje temprano, en primer lugar. Muy buenas, entrenadores y entrenadoras de fútbol de todo el mundo, y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro B-Podcast de La Voz del Banquillo en B-Coach. Y nada, esperamos que el anterior capítulo os haya gustado mucho. La verdad que la charla con Fabián fue increíble. Yo personalmente aprendí muchísimo de todas las cosas, todos los tecnicismos, todas las experiencias que nos comentó y todo el conocimiento que alberga Fabián. La verdad que es un honor para nosotros haberle invitado a nuestro primer capítulo de esta nueva temporada. Es un invitado que ya vino el año pasado, ya estuvo por aquí, se pasó por nuestro podcast el año pasado, y es un invitado que teníamos muchas ganas de volverlo a traer, ya que la verdad que el primer capítulo con él fue increíble, nos enseñó un montón de cosas, su experiencia, sus conocimientos, la verdad que de 10, y nada, decidimos otra vez traerle de vuelta porque nos encantó el primer capítulo y seguro que tiene muchísimas nuevas cosas, muchísimos nuevos conocimientos y experiencias que nos puede compartir. Y nada, lo de siempre, esperamos que os guste este nuevo capítulo, que le deis me gusta, que nos sigáis en nuestras redes sociales, lo tenéis todo en la descripción del vídeo, ok, en comentarios tenéis Instagram, tenéis TikTok, tenéis X, tenéis también nuestra web para descargaros B-Coach totalmente gratuito. Tenéis 7 días de prueba gratuita de esta maravillosa aplicación para todos los entrenadores de fútbol de todo el mundo. Así que nada, vamos a comenzar y vamos a presentar a nuestro nuevo invitado de hoy. Bueno, pues ya tenemos aquí al invitado de hoy, a este nuevo episodio del podcast. Y nada, como hemos comentado antes, aquí tenemos a Gabriel Gómez. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás de nuevo? ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto verte nuevamente. Sí, la verdad que para nosotros desde la familia de B-Coach es un honor de nuevo traerte a ti, que hayas tenido también tanta predisposición de, oye, cuando enfocamos el primer podcast y este segundo, que siempre has estado ahí ayudándonos y ofreciéndote, la verdad que para ello nosotros te preguntamos y tú siempre has estado con un sí, aceptando la propuesta del podcast, o sea que para nosotros es un honor, ¿no? Un honor. Entonces, nada, para los oyentes que no hayan visto el primer capítulo de este podcast contigo del año pasado, si te parece, oye, te presentas un poquito, nos cuentas también lo que haces actualmente, la trayectoria, y ya vamos poco a poco enfocándolos al tema de hoy, ¿vale? Dale. Bueno, llevo más de 10 años dentro del fútbol, como bien me presentaste, mi nombre es Gabriel Gómez Estradi. Por hoy estoy más enfocado en el rendimiento deportivo bajo proyectos, que es lo que vamos a desarrollar en esta charla, pero mis inicios fueron en River Plate, donde estuve 6 años trabajando, eh, parte con Marcelo Gallardo y después insertándome a nivel institucional como analista. Luego trabajé con Fernando Gago también, un periodo con él como analista, y ya me empecé a inclinar porque me fui preparando para la parte más institucional y me llamaba mucho lo que tenía que ver el análisis de datos, cruzar esa información a través de índices, trabajar con las diferentes áreas que conforman el fútbol en lo que es la alta competencia. Eh, Me parecía algo que estaba muy por desarrollar, no solamente acá en Sudamérica. Viajé por Europa y lo que había visto era que solamente algunos clubes puntuales tenían muy bien desarrolladas esas áreas. Entonces investigué, después lógicamente uno va probando, se va equivocando, va corrigiendo, pero bueno, hoy por hoy me tiene en este camino de aprendizaje, pero con una experiencia ya concreta que la pude aplicar en 2 clubes acá en Argentina.
brindando asesorías deportivas de esta índole y bueno, siempre abierto a escuchar nuevas ofertas. Sí, la verdad que lo que has comentado al principio, claro, el anterior capítulo también lo grabé yo y no recordaba lo de que estuviste en el staff técnico tanto de Marcelo Gallardo como de Gago. Eso no lo recordaba. Y es cierto, o sea, que no lo recordaba yo, pero sí es verdad que también recuerdo que te pusimos en la miniatura del podcast, quiero recordar con el trofeo que ganó River en el Bernabéu, ¿puede ser? Sí, en 2018, sí, Sí, eso es, contra eso Boca. es. Eso es, Sí, pues a sí. ver, eh, por tocar el tema de algo que acabas de nombrar, en ese momento yo tenía decidido ya inclinarme por el lado de rendimiento deportivo y Ujú. buscar experiencia en eso. Para lograrlo tenía que salir de River eh, y buscar una nueva oportunidad. Y justo me llama Fernando en ese momento, que él estaba retirándose del fútbol. Todavía estaba en actividad, incluso cuando me entrevistó la primera vez. Y claro, lo había dirigido Mourinho y Luis Enrique. Para mí, Sí. dos referentes distintas, tienen distintas cualidades, pero por distintas cuestiones, para mí son dos referentes dentro del mundo del fútbol. Y si bien quería retirarme del análisis, dije, bueno, la única oportunidad que tengo de seguir aprendiendo, eh, porque obviamente eran 6 años fructíferos con Marcelo, donde se ganaron muchas cosas, donde aprendí un montón, eh, no solo de Marcelo, sino de grandes profesionales que hay en River, pero en este caso era otra persona que también había trabajado con grandes profesionales y que yo creí en ese momento que me iba a seguir nutriendo. Claro. Y la verdad que no me arrepiento de esa decisión, por más que tenía tomada, tenía en mi cabeza Sí, ir por otro camino, alargarlo un poquito, creo que me siguió nutriendo para lo que después vino, ¿no? sí, sí, totalmente. Vale, pues mira, después de esta breve introducción, mucho más específica, si te parece, yo sé que has traído un tema que te gustaría tratar y que te gustaría desarrollar aquí en el capítulo de hoy, pero si te parece antes, te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿vale? Muy genérica, para ya también ir introduciendo un poquito en el tema que has traído y que vamos a tratar hoy. Y a mí me gustaría saber que desde tu experiencia dentro del rendimiento deportivo y en diferentes clubes, los errores más comunes que tú has visto, ¿vale? Que cometen tanto entrenadores como el preparador físico, como scouting, cualquier rol que se encargue del rendimiento físico, pues esos errores que cometen dentro del club al planificar el tema del rendimiento deportivo, del rendimiento físico durante la temporada. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, puntualmente, a ver, yo no sé si le llamaría errores, Hmm. creo que, a ver, creo que el tema comunicación es fundamental, por eso la gestión dentro del deporte, que haya una persona que vaya uniendo la información y que arme protocolos antes de lograr ese objetivo, Claro. es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de una institución donde tenemos quizás 6, 8 categorías antes de llegar al primer equipo, es importante que se armen protocolos, más allá de las áreas, ¿no? No solamente el área física. En cada área que componen una institución deportiva, en este caso el fútbol, es importante respetar protocolos. ¿Para qué? Para ir a poder hacer un seguimiento a los procesos. Sí. Acá en Sudamérica los procesos tienen que ver con proyección de juveniles porque los clubes son formadores vendedores. Bueno, en ese proceso es importante que uno pueda, a través de protocolos definidos en cada área, poder hacer un seguimiento a través de datos, incluso en áreas de ciencia. Puntualmente no me quiero ir de tema, pero con la pregunta que me haces del área física, lo que sí creo que a través de la comunicación, en mis experiencias anteriores, lo que me deja como anécdota quizás, que sí es importante la comunicación, ¿no? En la gestión, para armar estos protocolos. Es importante la comunicación porque quien arma los protocolos es el profesional de cada área, o sea, vos como cabeza podés definir un camino, pero quien va a armar esos protocolos va a ser un cabeza en cada área.
el área física, e incluso en el área física tiene que haber conocimiento de fuerza, tiene que haber conocimiento de fuerza preventiva, que no es lo mismo que trabajo de fuerza en gimnasio, cómo un equipo prepara o un profe de alto rendimiento prepara a un plantel en pretemporada, ¿sí? Antes de la temporada, para evitar lesiones. Entonces, tener un seguimiento de eso, tener un protocolo para poder tener un seguimiento es fundamental, como es fundamental desde la nutrición, ¿sí? Y no es lo mismo las cargas en un profesional que en un jugador de 15 años. Claro. Entonces, es importante que haya protocolos, es importante la fuerza preventiva para evitar lesiones, es importante el terreno en el que se entrene un jugador, aún en formación. Hoy por hoy veo que en el fútbol vuelven, hablo de Sudamérica, sé que en Estados Unidos es normal, que en Europa también. Acá en Argentina puntualmente había pasado que en los clubes que desde lo económico podían sustentarlo, trataban de sostener el entrenamiento en césped natural de las formativas, ¿sí? Por una cuestión de que se habían detectado muchas lesiones ligamentarias en los chicos y caían a veces en esa reiterancia de lesiones ligamentarias de rodilla, de tobillo, de Aquiles. Quizás grandes promesas que después eran proyectados, una venta que le iba a dejar una buena erogación de dinero a la institución y termina con, esto es un caso concreto que no te voy a dar nombre y apellido, pero que pasó en una institución muy grande, un jugador que cuando llega a la edad de 20 años y viene una propuesta importante de un club europeo, ese jugador tenía 2 operaciones de ligamento cruzado en las 2 rodillas. Fíjate, Entonces, y todo eso por el terreno de juego, por jugar en un terreno que quizás no era el más indicado. Que las roturas de ligamento cruzado habían sido en su etapa formativa, no en el plantel profesional. Ese jugador aún así todo, por sus condiciones futbolísticas, por sus condiciones físicas, porque tenía muy buena formación física también, pudo llegar a debutar en primeras y sostenerse y hacer que venga un club, no solo un club, sino varios. Ese jugador llegó a Europa, pero la transición para llegar a Europa fue mucho más larga De lo que podría haber sido, sí. y dificultosa, ¿sí? Porque vos tenés que pasar exámenes médicos y a veces los clubes, hoy no tan reticentes, pero a veces son reticentes en la erogación de dinero que tienen que hacer. Entonces creo que lo más importante es protocolos y la parte preventiva que esté bien diseñada, que se respeten las formas, digamos, a nivel institucional. Por eso es importante que haya desde lo institucional gente que entienda la posición que está ocupando en el área que le toque ocupar y, o sea, que haga el trabajo a conciencia. No digo que no lo hagan, pero a veces es como que pasa mucho de que, bueno, cumplo con mi labor y me voy porque tengo otro compromiso laboral o que haya implicación. Simplemente porque no hay un área donde tenga que reportar, ¿sí? Dentro de la institución. Es como que soy yo, si soy el médico y bueno, ¿a quién voy a reportar? Al técnico cuando me consulte algo a la mañana, al otro día el entrenamiento sobre los lesionados. No. Ahora tenés un área de rendimiento a través de la dirección deportiva o el manager o el director técnico, como le quieran llamar, donde se conforma una secretaría técnica y a través del área de rendimiento vos podés generar protocolos, como dije al principio, para que a través de los protocolos podamos ir analizando lo que se va gestionando a través del tiempo en las distintas áreas. Como, bueno, a través de una línea de tiempo, que después, si quieren, lo desarrollamos, generando índices que nos permita ir viendo puntualmente en cada jugador, ya sea profesional o en su etapa formativa, en qué hay que reforzar o hay que ajustar o hay que focalizar el abordaje de la proyección de ese jugador, ya sea porque tenga anomalías en alguna, ya sea como lesiones como hablábamos recién, o puede ser porque tenga
problemas personales que pueden devenir de una cuestión social, ¿no? Sí. Vale, ok, perfecto. Pues si te parece, Gabriel, nada, como hemos comentado antes, tú habías traído un tema en específico del que te gustaría tratar y exponer aquí, tanto para mí en este caso, que soy el que está aquí contigo, como a los oyentes de este capítulo. Entonces, nada, total libertad y vamos a ello, ¿vale? O sea, tienes libertad para comenzar y lo vamos viendo, ¿ok? Ok, Gonzalo, vamos entonces. Bueno, mira, un poco hice la introducción recién, creo que tiene que ver el rendimiento deportivo, que es lo que nos trae hoy acá, con buscar, en el caso de Sudamérica, que son clubes formadores, exportadores, achicar ese margen de error en esa etapa formativa, que puede tratarse de 5 o 6 años, a través de, como enumerábamos, ¿no? Armar un manual de procedimiento que convoque en base a una gestión a todas las áreas, que haya un responsable que reporte al área de rendimiento o a una secretaría técnica, y que podamos llevar esa información, que yo la divido en dos, siempre digo que uno puede manejar una información micro de cada área dentro de un área de rendimiento y que el responsable del área maneje una información macro. ¿Por qué digo esto? Y porque en la etapa formativa, por ejemplo, nos puede servir para un primer contrato, esa evaluación. ¿Sí? A través de protocolos analizamos cada área institucional, que podemos hablar del área de nutrición, podemos hablar del área física y dividirla en lo que es la información que nos dan los GPS, la fuerza preventiva que se hace previo a una temporada y la fuerza en el gimnasio, trabajo de fuerza en el gimnasio, evaluaciones de fuerza. Después tenemos la parte psicosocial, que la podemos dividir en el acompañamiento estudiantil, en el trabajo social que tiene que hacer un profesional del área de una gestión en la casa club o pensión, que es donde viven los jugadores cuando se están formando, ya sea desde ver cómo viven, cómo se alimentan, cómo está la seguridad del lugar, cómo está la higiene del lugar, como también así, en estos casos, acá pasa mucho que cuando ya firman su primer contrato pasan a vivir a un departamento alquilado, rentado por el club. Bueno, también que visite, normalmente quizás viven de a dos los jugadores de primer contrato, que se haga una visita semanal, que vean cómo están en la parte del cursada de estudio. Esos jugadores, Gabriel, perdona, esos jugadores ¿de qué edad? ¿Qué edad rondan? 18 años, a partir de 18 años Vale. ya tienen que emigrar de pensión, si tienen contrato, mayoría de edad, entonces están en condiciones de poder vivir solos o con un compañero, pero siguen siendo supervisados por el club. Entonces, para mí es una pata fundamental, siempre digo. Le doy demasiada importancia en cada proyecto que inicio en un club a la parte de psicosocial, ¿sí? O sea, el psicoanálisis, a armar un psicodiagnóstico, donde ese psicodiagnóstico pasa por diferentes preguntas, lo armo con los profesionales tipo múltiple choice para que sea bien dinámico, pero las preguntas abarcan de su relación interpersonal familiar con sus compañeros, con sus entrenadores, con sus profes, su descanso, su alimentación, sus sueños en su carrera, a qué aspiran, si se sienten cómodos en la posición que juegan, si se sienten bien físicamente, si están conformes con la alimentación que el club les provee, si el club les provee alimentación. Y con eso, Gabriel, más o menos me puedo hacer la idea, pero ¿qué se consigue con eso, con ese análisis tan exhaustivo al jugador? Mirá, para que tengas una idea, esos psicodiagnósticos se aplican en una institución, por ejemplo, en Argentina son 6 categorías de fútbol formativo, estamos hablando de unos 350 más o menos, 350 jugadores con el primer equipo. Lográs
hacerlo en 60, 70 días, ¿sí? Porque lo puedes hacer en mucho menos tiempo, pero la idea es que el equipo de psicosocial, el Sí, que yo lo conformo con estas patas que digo, ¿no? Que conforman toda la parte de estudio personal eh, y, y de seguridad, higiene y demás, que después puedan analizar eso. Y bueno, si vos lo haces en 60 días, te quedan 300 días, ¿sí? 305 días para ser más específico. Entonces vos tenés 305 días. Si lo haces en 30, si tenés 350, lo haces en 30 días, te queda un día para analizar cada uno de los 350 jugadores. Bueno, yo quiero que este equipo multidisciplinario que conforman esta pata analicen cada uno. Mayormente tienen entre 16 y 20 carillas ese psicodiagnóstico. eh, y a través de ese análisis que detecten cuestiones de abordaje temprano, en primer lugar. Ha pasado en Aldo Sí, antes de que estuviera yo y después con mi llegada también, que hubo dos chicos que cuando el club tomó la decisión de no hacerles contratos, se suicidaron lamentablemente, se quitaron la ostras. vida. Entonces creo que eso es un tema muy importante donde el club debe hacerse responsable en ganarle al tiempo. A ver, si bien el club tiene profesionales contratados para poder tratar de detectar estas anomalías, Ujú, ujú. ¿no? Es muy difícil, ¿no? Prever lo que puede llegar a pasar si a tal o cual persona le dicen dentro de 2 o 3 años que no van a ser más tenido en cuenta. Ujú. Pero tratar de llegar a través de este análisis a encontrar, a detectar estas anomalías en algunas personas, en algunos chicos, es muy importante. ¿Para qué? Para empezar a abordarlo con tiempo, ¿sí? E ir trabajándolo desde lo profesional. Y después cuestiones de clínicas, armar clínicas de acompañamiento es fundamental. O sea, te puedo poner un ejemplo que detectamos que había chicos que descansaban menos de 9 horas previo a un partido de su categoría, o sea, acá se juegan los días sábados. Bueno, los viernes le costaba más descansar que el resto de la semana, porque quizás por ansiedad. eh, bueno, se hizo una clínica del descanso, donde se contrató a una persona que, que les enseña a respirar, a Ujú. controlar el pulso, después de cenar. eh, a un poco entrar en un trance como de meditación, ¿sí? Sí. Eh, Después, clínica de cuidado personal, donde venían las nutricionistas, el odontólogo, la explicación bueno, del por qué la importancia de cepillarse los dientes después de cada comida y antes de dormir, la prevención que eso implica en lesiones, lo mismo en la importancia en la alimentación, ¿no? Eh, y ir dándole seguimiento a lo que las nutricionistas van recomendando según la edad. Que obviamente esto se hace en un feedback con sus padres. Ujú. Eh, Cuando hay pensión hay cocineros contratados que van siguiendo la dieta de los chicos. Entonces, eh, esas clínicas creo que son muy importantes para la transición en la formación, ¿no? Te ayudan a formarlos mejor desde lo físico, desde lo neurocognitivo, desde evitar lesiones. Entonces creo que es muy importante y por eso para mí es un punto de inflexión en el proyecto, ¿sí? Después, Ujú. neurociencia también es importante. Creo que no quizás en las categorías más chicas, pero en las 3 categorías o las 4 categorías más grandes es importante empezar a trabajar la toma de decisiones, agregarles complejidad en los ejercicios, dividir los trabajos en laboratorio y campo según las cargas que tengan los chicos, eh, porque no es lo mismo el comienzo de semana cuando vienen quizás de un día de descanso que cuando se acerca la fecha del partido.
entonces hay que ir bajando las cargas. Normalmente se trabaja básicamente lo mismo, pero le vas agregando cargas con balón, ¿sí? Al hacerlo en campo podés agregarle diferentes insumos como, no sé, rebotadores, figuras para que hagan movimiento de desmarque, cosas que haciéndolo en laboratorio no lo harían, ¿sí? Pero no dejan de trabajar, la toma de decisión, la visión periférica, los estímulos, porque, bueno, podés hacer trabajos de 1 versus 1, con luces, con anteojos, con cálculos matemáticos en el mismo ejercicio y por tiempo, entonces vos estás trabajando un montón de estímulos en ese Claro, trabajo. pero también, Gabriel, no olvidarse nunca de ese trabajo con el balón, ¿no? Al final el trabajo con balón es lo Es principal. como, sí, es como, a ver, yo no soy un profesional de la materia, sino que he trabajado al lado de una gran profesional como lo es Sandra Rossi acá en Argentina, y que ya trabaja en River Plate, pero ha trabajado en el Centro Olímpico Argentino y bueno, nada, he trabajado 6 años viendo cómo ella desarrollaba su expertise y no hay mucha gente que sepa. Sí hay mucha gente que puede ejecutar, pero acá lo importante no es solamente ejecutar, sino después analizar lo que uno ejecuta Claro. para lo que vos decís, ¿no? Lo que voy haciendo en el trabajo semanal, que se divide en dos, en trabajos de laboratorio y campo, eh, quiero ver el resultado. Está bien, sí, lo puedo ver durante un partido, el resultado, ¿sí? Quién va tomando mejores decisiones, ya sea no solamente con el balón, sino desde un posicionamiento, eh, pero también necesito verlo de los números, ¿no? De los Sí, números respecto al trabajo que se va haciendo. Y ahí es necesario tener profesionales que tienen que ver con gente que se preparó, estudió y entiende cómo llegar al resultado final. Eh, Esa parte también para mí es muy importante. Te ayuda a, cuando vos no tenés vos tenés esa carencia de quizás de, porque no competís desde un club más pequeño o desde un club del interior, no de una capital, no competís desde de los gestos técnicos, que ya lo tengan innato, porque capaz que desde la captación, el scouting, los clubes grandes incluso van al interior del país y te llevan a los mejores jugadores porque tienen más infraestructura, más estructura a nivel de scout. Entonces, bueno, decís, vamos a compensar esa falta de jerarquía, que jerarquía uno le dice cuando ya es el jugador ya firmó un contrato, ya es profesional, pero digo, vamos a llegar a ese punto brindándole herramientas en el contexto de un proyecto, ¿no? Donde el club le ponga a disposición al jugador herramientas para que, yo siempre digo, ¿no? El fútbol es como un embudo, no sé cómo le llaman allá, si le dicen igual. embudo, sí, igual, Bueno, igual. donde llegan muy pocos, ¿no? En la etapa Sí. final. O sea, entran muchos al embudo, pero muy pocos pasan por ese filtro. Bueno, hagamos que si en este club, pongamos el club X, pasan 3, 4 históricamente, hagamos que pasen 6, 8. ¿Por qué? Porque si nosotros le brindamos herramientas desde la gestión en el proceso formativo, podemos lograr mejores resultados, ¿sí? Entonces, si nosotros agregamos un área de neurociencia y trabajamos en las 4 categorías más grandes, donde los jugadores pueden ya empezar a desarrollar su parte cognitiva, y la ejecutamos durante un proceso de 3, 4 años, ese jugador cuando llega a una etapa preprofesional va a tener mejores toma de decisiones que si no pasa ese proceso. Totalmente. Si hacemos mucho hincapié en la parte nutricional, ese jugador seguramente, la mayoría hablo, ¿no? Jugador X va a llegar mejor formado, mejor alimentado y quizás sin lesiones o con pocas lesiones. O con lesiones no tan importantes o de no tanta gravedad, ¿sí? Entonces, si vos eso lo empezás a replicar en cada área, vas a encontrar una mejor formación. Y empezás a compensar la falta de quizás calidad técnica innata que el chico trae ya desde su escuelita o de su academia. Entonces,
estás en una etapa de futbolística, sí, obviamente proyección. Yo acá en Argentina, o hablo por mí, se lo divido en dos, ¿sí? Son 6 categorías formativas, después viene reserva, que es como una preprofesional, y el primer equipo. Las 6 categorías están las 3 más chiquititas, donde uno hace mucho hincapié en lo técnico, las 3 más grandes donde ya empieza a hacer hincapié en lo táctico, pero en las 3 más grandes, por ejemplo, desde lo físico, creo que es importante también empezar a hacer hincapié a través del resultado de GPS. ¿Es importante hacerlo en las 3 más chiquitas? Yo creo que no. Pero sí, obviamente que si vos podés tener información de todos los jugadores de las 6 categorías, porque las 6 categorías usan GPS, es un salto de calidad. Ahora, perdona que te corte, Gabriel, con resultados GPS, o sea, con GPS, ¿a qué te refieres? ¿A un GPS que tiene cada jugador en los entrenamientos y los partidos para tomar datos? Sí, contratás una empresa que Vale. a través de un software vos haces monitoreo, se llama control de cargas, y vos a través de ese monitoreo, ya sea de entrenamientos como de partidos, siempre respetando protocolos, en el área de rendimiento podés decir, bueno, elegimos estos puntos. No puedo compartir pantalla como para mostrarles, pero uno empieza a... ¿Te acordás que en la introducción hablamos de lo micro y lo macro? Entonces, Sí. el profesional que está a cargo de esa área, de la parte física, defina junto al profesional que hace el control de carga, que sería el monitoreo de carga del GPS, con el profesional que hace fuerza preventiva y con el profesional que está en el gimnasio, con toda la parte de evaluación de fuerza, deciden qué datos son medibles para el área de rendimiento para un control en una línea de tiempo de ese jugador, del jugador X, ¿sí? Entonces, definimos, no sé, 6 datos puntuales. Pero capaz que del jugador, desde el área física, contemplando estas 3 patas que te digo, hay 40 datos, ¿sí? Entonces, nosotros esos 6 datos los vamos a usar para todos los jugadores, como protocolo, del primer equipo hasta la categoría más chica, si es que también usan GPS. Y dentro del perfil del jugador X, vamos a ver, dentro del área física, la vamos a tener dividida por 3, como dije, la parte de GPS, la parte de fuerza y de fuerza preventiva, que fuerza preventiva se trabaja mayormente con los fisioterapeutas, en forma conjunta. Vale. ¿Sí? Entonces si vos cruzás esa información de un año al otro, vos podés ir viendo si en el caso que el jugador X tenga una lesión o varias lesiones en el año, si al año siguiente repite alguna de esas lesiones, y después hacer un abordaje a través, pues, conformar un comité de rendimiento donde venga el responsable de cada área, incluida el área psicosocial, y hacer un abordaje para detectar por dónde viene la anomalía, por qué se viene la reiterancia de esas lesiones. Vale. ¿Sí? Y a través de la detección de por dónde viene, hacer el abordaje. ¿Sí? No sé si me habías preguntado algo más. No, nada más. Al final era el tema del GPS para verlo específicamente, pero, o sea, se Mirá, entiende perfectamente la idea. puntualmente en Belgrano, cuando llego, para que tengas una idea, tenía el primer equipo y la división reserva, solo GPS. Al mes se vencía el contrato con una empresa internacional. Y bueno, acá en Argentina hay 4 o 5 empresas que te brindan ese servicio, todas internacionales. Convoqué a las personas que habían quedado como nominadas para manejar toda la parte de rendimiento físico. Le dije, mire, esta posibilidad de escuchar a todas las empresas o de continuar con la que estaban. Yo le doy la posibilidad de que decidan ustedes. Ellos decidieron darle continuidad a lo que se venía haciendo. Les expliqué el porqué, porque arrancábamos un proyecto nuevo donde íbamos a seguir en el tiempo y teníamos que hacer un contrato a largo plazo, porque uno no puede estar cambiando de empresa. A veces quedás atado de alguna manera, pero
es lo que te ayuda a, en el tiempo, poder cruzar los datos, ¿no? Cruzar la información y ir viendo esa línea de tiempo, si no es imposible. Así que a partir de ahí se tomó la decisión de comprar 4 valijas más de GPS, por lo cual llegamos a tener hasta séptima división. Entonces tenías el primer equipo, reserva, y después tenías cuarta, quinta, sexta, y la valija vieja la pasamos a séptima. Séptima entraría dentro de las categorías más chicas, que yo digo, no considero necesario. Si el Tampoco club es no tan está, importante, claro, el y tema desde de lo hacer ese económico, seguimiento. Sí. cuando vos estás armando un proyecto de cero donde hay que hacer una inversión muy grande, porque tenés que armar todo de cero, a veces hay que tomar decisiones de decir, bueno, cuán importante es ir a fondo hasta acá, porque tenemos también que armar esta área y esta área, o a aquella le están faltando insumos, entonces, o capital, tenés que contratar capital humano y todo es dinero. Entonces, uno tiene que tomar decisiones. Séptima división, que entraría dentro de las categorías de las más chicas, como quedaba una valija, me pareció importante más que para el hoy, para el mañana, que la tuvieran y que lo usaran. ¿Por qué? Porque esos chicos al año siguiente suben a sexta, y para mí era importante que el preparador físico de la sexta división a los chicos que logran subir esa categoría los pueda recibir con información física. Entonces, desde ese lugar sí me parecía importante, ¿sí? Y después, bueno, fuimos armando protocolos y diseñando cómo llevarlos a datos las áreas de ciencia, ¿sí? Te puedo poner un ejemplo. El área de neurociencia, definir una plantilla a través de un software, como puede ser, no sé si se pueden nombrar software, pero por ejemplo Sportcode, que te permite diseñar una botonera, así como el analista genera una botonera, el profesional de neurociencia puede generar una botonera para los puntos que él quiera evaluar. Y bueno, lo que le pedía es que lo ejecute durante el partido, y lo que hacía durante el partido le decía, elegite 3 jugadores. O sea, no hacía todo el plantel porque es imposible que él analice durante 90 y pico de minutos todo el plantel, incluso los cambios. Entonces le digo, elegite 3, el próximo partido elegite otros 3, y el próximo otros 3. Al final de la temporada volcamos todos los datos individuales de datos que vos fuiste generando. Entonces, él fue llevando la información del área de ciencia. Hoy existen plataformas, ¿sí? que te pueden brindar desde los trabajos neurocognitivos, evaluaciones llevados a datos. Pero si vos no tenés la posibilidad de contratar estas plataformas, bueno, teniendo una plataforma como la de análisis táctico, que es SportGold, si vos tenés el paquete Hudl casi completo, te puede permitir generarlo vos mismo a través de esta forma que creo que es viable también. La parte de análisis no existía, o sea, tenía un analista SIEM en el primer equipo y un ayudante. El segundo equipo, que es la reserva, no tenía analista. Entonces, después de una entrevista, de verlo trabajar y ver que estaba con los conocimientos básicos bien claros, tomamos la decisión de incorporarlo al segundo equipo, a la división reserva, full time, o sea, a disposición del cuerpo técnico. Eso implica analizar al rival, hacer análisis individuales y demás. También contratamos el paquete Hudl, hasta ahí tenía Sportcode del primer equipo. Y el paquete Hudl no recuerdo si tenía la nube y la versión Elite, pero bueno, cuestiones que se tomó la decisión ahí de comprar un paquete Hudl donde la nube teníamos para todas las categorías, la reserva, las 6 categorías inferiores e incluso para scouting. Y bueno, después tomamos 2 analistas que, como no les daba, acá el fútbol argentino, por ejemplo, son 6 categorías, juegan contra el mismo rival. Entonces, si juegan 3 de local, supongamos las 3 más grandes juegan de local, las 3 más chicas viajan a jugar con el mismo rival de visitante, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos es, con los analistas que no viajen, hacemos intercambio de partido en crudo,
¿sí? El partido entero, con los analistas del equipo visitante. Nosotros le damos los 3 partidos de local, ellos nos daban los 3 partidos de las 3 categorías que viajaron nuestras. Y lo que hacían los analistas es los partidos nuestros de local, codificación en vivo, como en reserva y en primera, a nivel colectivo, ¿sí? A nivel colectivo, o sea, acciones colectivas del plan, de cada categoría. Termina el partido, se sube a la nube y eso se ajustan los tiempos, ya el entrenador que al otro día tiene libre puede trabajar viendo el partido, los cortes de las acciones colectivas a favor y en contra, ¿sí? Entre semana tuve que tomar decisión, porque como no tenía capital humano como para filmar entrenamientos, que se capturen los entrenamientos de inferiores, sí se hacía en reserva y el primer equipo, tomé la decisión de que hagan trabajo de oficina, los analistas. Entonces, le daba domingo libre, lunes libre, pero ellos los domingos tenían que hacer los 3 partidos que les llegaban de visitante, que le mandaban los analistas del club visitante. Entonces, un domingo hacía 2 partidos uno y el otro hacía uno y después invertían a la semana siguiente toda la parte colectiva. Ellos lo hacían el domingo y lo subían a la nube. Entonces ya quedaban las 6 categorías codificadas y subidas a lo que es la parte colectiva en la nube de Hudl, ¿sí? El lunes cuando vuelven a entrenar, los partidos fueron el sábado, el lunes cuando vuelven a entrenar, todos los entrenadores, las 6 categorías, tenían codificado toda la parte colectiva y subido 3 partidos, 2 o 3 partidos del próximo rival, crudo, ¿sí? A diferencia del primer equipo y reserva, donde el analista le analiza los rivales, acá lo tenían que hacer los entrenadores. Pero los analistas, como eran más institucional, le proveen partidos del próximo rival, enteros, completos. Y lo que tenían que hacer los analistas el martes cuando se presentaban a trabajar es empezar con otra botonera a generar, ellos durante el partido generan etiquetas, ¿sí? Entonces Gonzalo se la da a Gabriel, Gabriel se la vuelve a dar a Gonzalo, van apretando un botón cada vez que la toca Gonzalo y Gabriel, pero no le van asignando ninguna acción. Y sí van codificando las acciones colectivas, como lo que te comentaba antes. Bueno, lo que tienen que hacer a partir del día martes, cuando se presentan a trabajar, trabajo de oficina, empiezan a trabajar sobre las etiquetas. Sobre las etiquetas de la 4ª categoría, de la 5ª, de la 6ª, de la 7ª, la 8ª y la 9ª. Son 6 categorías. Entonces empiezan, a ver, Gonzalo, es de la 4ª categoría. ¿Cuántas etiquetas, cuántas veces toqué el botón que decía Gonzalo? Tengo 35 etiquetas. Entonces empiezo a ver los 35 clips, ¿sí? Y le empiezo a asignar acciones. 1 versus 1 defensivo y después puedo tener una subbotonera que diga perdido, ganado, el duelo. Sí. ¿Sí? Vale. Y empiezo a generar datos individuales. ¿Sí? Al asignarle acciones a las etiquetas, empiezo a generar datos individuales. Entonces, al final de la semana ya tengo el ciclo semanal de cada categoría desde el primer equipo, porque lo hace en vivo, porque tenía un solo analista, pero en los partidos locales trabajan 4, porque van a colaborar estos institucionales. Entonces tienen la oportunidad de ir haciendo las etiquetas, ir asignándole acciones porque se van dividiendo los jugadores. Reserva lo mismo, lo hace el propio analista. Y como te digo, llevan a cabo los analistas en el transcurso de semana el trabajo a nivel colectivo e individual. Y así se hace cíclicamente el trabajo de videoanálisis dentro del área de rendimiento, porque estos 2 analistas eran institucionales, o sea, hacían un trabajo institucional. Después tenés el trabajo de scouting. Sí, decime. Yo tengo una pregunta que viene a consonancia del tema del scouting y es, a ver, todo lo que estamos comentando entendemos que está todo conectado. El área de scouting, el área de rendimiento, el área de preparación física, el mismo entrenador principal también está todo conectado, tienen esos datos, pero por ejemplo, en un club que tiene todo organizado, con todos los protocolos y todo bien estructurado, ok, tiene todos los datos de los jugadores y de la plantilla. Pero si el área de scouting quiere, o sea, se quiere ir fuera para fichar, para traer nuevos jugadores,
¿qué datos ve? ¿Le puedes pedir al otro club si tienen datos, pedirle esos datos? ¿O el propio área de scouting tiene otros datos analizando otros partidos de jugadores y así crean sus propios datos para poder elegir un jugador u otro? Mirá, hay muchas, normalmente acá para cortar camino quedas atado a las plataformas porque ningún club te va a proveer información que vos le Claro. pidas. Normalmente, si es de club a club, es probable que un club, si vos preguntás o si te lo ofrece a través de la representación, la agencia que lo representa al jugador, te llegue información, pero lógicamente no deja de ser información comercial. Información que el scout la toma con pinzas, ¿sí? Nosotros, desde el lugar del club interesado en el jugador, tenemos que hacer un análisis en función de lo que necesitamos de ese jugador para el funcionamiento, valga la redundancia, del equipo nuestro. Del equipo, sí, ¿Sí? vale. Porque capaz que cumple otra función en su equipo o su equipo tiene características distintas al nuestro. Entonces nosotros lo que nos manden no nos van a servir. A nivel datos hay muchas plataformas que te proveen información, algunas muy buenas que achican ese margen de error. No hay ninguna que te dé un 100% a mi criterio de credibilidad en el dato, pero creo que estás atado a contratar mínimo una plataforma que te dé información de datos futbolísticos, técnico-tácticos, y otra que te dé datos físicos. Una vez concretado eso, lo que desde un departamento, de un área de rendimiento, que tiene que ver con esto de utilizar bien la información y trabajar con cruzar información, a grandes rasgos lo que te puedo contar es que cruzamos la información que bajamos de esas plataformas, ya sea futbolística y física, de ese jugador que estamos viendo, con las generadas por nosotros de nuestro jugador en esa misma posición. ¿Sí? Entonces, supongamos, si es un extremo, duelos ofensivos, ¿sí? ¿Cuántos duelos en base a la misma cantidad de partidos tiene ganado el que estamos viendo y cuántos duelos tiene ganado el que nosotros tenemos en nuestro equipo? Vale, ok. Pero vos contemplás un montón de cuestiones, promedio de edad del que vos tenés y el que viene, valor de reventa del que tenés y el que viene, proyección del que tenés y el que viene por edad, o sea, una cosa te va llevando a la otra. Hay una plataforma que se llama Skill Corner que te diría que desde las mejorcitas a nivel físico que se acerca en los datos de los jugadores que uno le va haciendo seguimiento, y la parte física, cruzarla, vos la podés cruzar no solamente con tu mismo jugador, sino también la podés cruzar con la media de la posición en la liga donde vos jugás, la podés cruzar, si está por encima, te va marcando Skill Corner, te brinda esa posibilidad de marcarte si está por encima, en la mitad o por debajo de la media de la liga, o por encima igual o por debajo de la media de tu jugador promedio en esa posición. Yo entiendo que todo esto del tema de scouting va más enfocado en las categorías más altas, ¿no? A las categorías más superiores, antes que categorías tan inferiores, ¿no? A las categorías tempranas no hace falta un scouting tan fuerte, porque pienso que al final, o sea, los jugadores llegan solos y jugadores de 5, 6, 7 años, tampoco hace falta hacerle un scouting tan exhaustivo, ¿no? Pienso yo. Ahora si querés desarrollamos, es distinto, sí, claramente. Pero bueno, básicamente lo que haces es una comparativa, ¿sí? Del jugador nuestro en esa posición con el que vos estás analizando. Sí. Es importante tratar dependiendo la situación económica del club, primero de saber con qué presupuesto vas a contar. Como Secretaría Técnica tenés que saberlo, no el scout, pero el scout más o menos tiene que saber entre qué promedios de números se puede mover. Claro. Si no está haciendo seguimiento a un jugador que después el club no puede traer, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente que en ese paquete después, cuando vos tenés, no sé, traes 5 refuerzos y terminaste erogando dinero solamente por 3 y tenías 5 millones de euros
para invertir en esos jugadores, bueno, vos decidiste que fueran 3, los otros 2 los fichaste libre, ¿sí? Ahí no contemplás la parte salarial, solamente estamos hablando de pagar la ficha del jugador. Pero sí es importante saber con cuánto dinero contás como para saber cómo ir moviéndote. Totalmente. Y en base a eso también, al vos tener esa información, le empezás a ganar al tiempo porque vos entras en una disputa. Te puedo poner un ejemplo. Hay un jugador que estando en Belgrano, era un delantero, lo llamamos, fuimos los primeros en iniciar conversaciones con un club de Buenos Aires. A la semana, las noticias decían que ese jugador estaba en conversaciones con un club grande de Buenos Aires. Y a los 15 días ese jugador terminó fichando con un club más grande que el se hablaba la semana anterior. O sea, quedamos fuera en una semana estábamos compitiendo con un club más grande y en 15 días quedamos fuera de circuito, ¿sí? Entonces es importante detectar, por ejemplo, ha llegado un jugador, se llama Rica, que es un defensor izquierdo, lateral izquierdo, es uruguayo, y nosotros lo veníamos siguiendo 6 meses antes del mercado. Y sabíamos que iba a quedar en libertad de acción, venía de jugar 8 temporadas consecutivas en el fútbol belga. Para nosotros en el fútbol argentino, en determinadas posiciones es fundamental el ADN uruguayo. Y teníamos la información de las plataformas que te digo que descargamos y que cruzamos en la comparativa con nuestros mismos jugadores en esa posición. Entonces, detectando un jugador de un mercado que no es de los más vistos, más buscados, un jugador uruguayo con una trayectoria muy larga que se sostuvo en el tiempo, con mucha acumulación de minutos, o sea, quiere decir, o sea, el jugador no tenía lesiones y se sostenía en el primer equipo como titular, más los resultados físicos eran muy buenos, a nosotros nos dio la ventaja de poder empezar una negociación en silencio antes que se abra el mercado. En el mercado que terminó viniendo, que fue este último, el pasado. ¿Sí? Pero bueno, eso es porque vos sabés que a veces en determinadas cuestiones corres con desventaja. Porque claro. El club del interior, porque tenés menos presupuesto, porque si sos un club vendedor, como los demás, el dinero que ingresa va, en el caso de Belgrano, fue mucho destinado a infraestructura, a la ampliación del estadio, a mejorar el centro de entrenamiento. Como te digo, Belgrano no tenía área de rendimiento, no tenía oficinas en el centro de entrenamiento, se hicieron oficinas, se conformó el área de rendimiento deportivo, donde, como te comentaba, todas las áreas que competen, que son funcionales al área de rendimiento, debían reportar a una cabeza que estaba dentro de la oficina, ¿sí? Entonces, había una persona que estaba a cargo de la parte física que tenía que todos los días recopilar toda la información de GPS de todas las categorías. Todos los días, ¿eh? Entonces, después en los partidos tenía que hacer lo mismo. Para eso tenía que tener comunicación con los preparadores físicos de cada categoría. Y así había un responsable. Estaba el responsable de scouting, el responsable de videoanálisis, que hacía que, por ejemplo, en videoanálisis se tomó la decisión, yo lo junté y le dije, miren, necesitamos, para que este proyecto funcione, trabajar en base a protocolo. El protocolo que le voy a pedir es que la botonera que ustedes elijan, les doy la libertad para que ustedes la armen, después la van a debatir conmigo, pero ármenla ustedes, tiene que ser lineal esto. O sea, del primer equipo hasta la última categoría, tienen que ser la misma ventana de códigos. Porque eso nos va a permitir ir cruzando la información. Por eso soy repetitivo, pero en cada área tenía que ser igual, ¿sí? En nutrición, ya sea para el primer equipo, como la división reserva, o en inferiores, tenían que brindarnos la misma información, ¿sí? Entonces, le damos la prioridad a los profesionales porque, lógicamente, son ellos los que son están los que en el controlan. día a día, Claro, son los que estudiaron, los que se prepararon y se recibieron,
pero siempre, o sea, una vez que se ponen de acuerdo, respetar los protocolos. Eso es, totalmente, Y totalmente. los protocolos ayudan a nivel institucional a que el club pueda seguir dándole funcionalidad a través de un manual de procedimiento más allá de las personas. Entonces, Gabriel Gómez Estradi se fue de Belgrano y Belgrano puede seguir con el proyecto adelante, más allá de que Gabriel Gómez Estradi ya no esté. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siguen respetando los mismos eso protocolos. es. Ya Se dejó unas bases, una estructura ya hecha para que se pueda seguir en una línea. O sea, correcto. entonces, Eso es fundamental, es lo que siempre les hablo a los directivos de los clubes cuando tengo reuniones. Por eso brindo en algunos casos asesorías, porque a veces los clubes tienen otros tiempos, por lo económico, o porque les lleva tiempo entender el proyecto. Es difícil también cuando vos te insertás dentro de una estructura, que todos estos componentes de las distintas áreas, que quizás hace años que están dentro de una estructura de un club, imagínate, pongamos un ejemplo, un club chico de España, donde haya preparadores físicos que tienen 5, 6 años, 8 años dentro de una institución. Lo mismo las nutricionistas, lo mismo el psicólogo, y que de repente ese club decida armar un área de rendimiento, una secretaría técnica, y que estas personas tengan que empezar a reportar y esos reportes les lleven mucha más carga horaria de trabajo. La primera problemática que se te presenta es salarial. Te dicen salario y tiempo. Salario y tiempo. O sea, tengo más tiempo, mismo salario. Entonces, ahí está también la parte de la gestión, donde nosotros tenemos que gestionar para abajo, también gestionar para arriba. Y hablar con los directivos y hacer ver que esa carga laboral que se agrega en cada área va a tener un objetivo y un resultado final que se ve beneficiado la institución. Porque ya sea por detectar un corte en una línea sucesoria, que es lo que vamos a hablar ahora en la captación o el scouting juvenil, o porque fuiste formando un jugador que lo terminaste vendiendo en 20 millones de euros, el club la recupera ese dinero. O sea, no deja de ser una inversión, no un gasto. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que estar la habilidad en la gestión. Yendo a esto que me habías preguntado. Sí, si te parece, abordamos este último punto porque ya estamos ya cercanos a la hora. Entonces, abordamos este último punto y ya le damos un cierre a todo esto, que la verdad que está quedando bastante interesante, ¿eh? Hay cosas que pueden sacar los entrenadores que me estén escuchando, los preparadores físicos, los directores técnicos, cualquier persona. Y nada, vamos a abordar ese último punto, que era el tema de, oye, la diferencia a nivel de scouting, en esas edades más tempranas, en ese fútbol más base, más formativo, a diferencia de ese fútbol ya un poquito más profesional, de edades ya mucho más adelantadas, de 18, 19, 20 años, ¿no? La diferencia a nivel de scouting, porque te comenté antes que, o sea, al final pienso que no es lo mismo un responsable de scouting cuando va por jugadores de 8, 9, 10 años a un scouter que va por jugadores de 18, 20 años. Mira otras cosas, se busca también otras cosas para el club, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, seguro. Mira, lo primero, como te decía, es identificar la línea sucesoria en las distintas categorías puesto por puesto. Es fundamental que desde la Secretaría Técnica se haga un análisis interno de cómo está el club en todas las categorías, porque no te olvides de que hablamos de proyección para vender. Entonces, no sé, te puedo poner el ejemplo de Belgrano, de un club que en los últimos mercados de pases siempre tuvo Guti Romero, que juega en Tottenham, surgió de Belgrano, y se han vendido Moreno a la Fiorentina y Troilo al Parma, todos defensores centrales. Entonces ya tiene como una marca registrada que forma y saca buenos centrales. ¿Por qué? Porque respeta un biotipo ya desde la formación, en la búsqueda y en la búsqueda del scouting. ¿Sí? Que quiere decir que tienen que tener, o sea, se priorizan que los centrales sean altos y que quizás se relega que tengan muy buenos gestos técnicos.
¿sí? Porque vos sabés que si un chico, un juvenil, a temprana edad ya tiene una muy buena altura, seguramente los gestos técnicos los tengas que trabajar. No lo encuentres, no lo palpes visualmente en lo inmediato. Bueno, Belgrano opta por esa toma de decisión, que los centrales sean fuertes, altos, con una biomecánica rápida, pero no para que te rompan líneas, con un buen juego aéreo en las dos áreas, ¿sí? Sino para hacer buenos retrocesos, buenas coberturas, buenos repliegues. Sí. Teniendo en claro eso, teniendo definido la línea sucesoria a través de unos biotipos definidos por posición, que eso viene a raíz de un modelo de juego, ¿sí? O sea, el club tiene que tener definido el modelo de juego. A través de un modelo de juego que va más allá de lo táctico, el modelo de juego es definir cómo vamos a querer jugar. Si vamos a salir jugando de abajo y cuidar el balón en base a circulaciones, o vamos a hacer un equipo de transiciones largas. No sé. Entonces, vos ya empezás a definir los patrones individualmente en cada puesto, en cada posición. Entonces, Belgrano tenía definido que usaba laterales volantes con proyección y ataque por banda, ¿sí? Por lo cual ya ahí automáticamente el biotipo del número 5 tiene que ser un 5 más posicional, que se meta entre los centrales en un posicionamiento defensivo, y los centrales, como te había comentado, más allá te agrego de que tienen que hacer coberturas a banda, porque como se proyectan, claro. No en el caso de Belgrano. River, por ejemplo, ataca con laterales volantes, pero al mismo tiempo. O sea, tiene los dos muy altos siempre arriba. Y los centrales se posicionan en la mitad de la cancha. O sea, tienen para correr medio campo si hay una pérdida. Y seguramente con pelotazos cruzados a espalda de Montiel, por ejemplo, o de Acuña, que son los dos laterales de River. En el caso de Belgrano, se ataca uno y el otro se cierra. Y se cierra en zona media. Entonces conforman con los dos centrales y el número 5 una línea de 4. El lateral opuesto, ¿sí? Por donde se ataca. Sí. Digamos que bascula más por donde se ataca. Pero el que ataca tiene que asociarse con el extremo, o si el técnico no quiso jugar con extremo, con algún movimiento de un interior, de un interno que se asocie, más un movimiento del 9 a banda. Entonces vos ya definís un modelo. Ese modelo se tiene que respetar. Más allá de lo táctico, si parás, normalmente acá paran 4-3-3 en Argentina, en las formativas. Acá cabe destacar que no son academia, acá los chicos no pagan por jugar, sino que cuando entran en una institución de las que están afiliadas a AFA, ya directamente están en la etapa de proceso formativo para llegar al primer equipo, ¿sí? Entonces, una vez que tenés definido el modelo de juego, identificás biotipo por posición y que vas a salir a buscar a través de la línea sucesoria que sabés que tenés que ir cubriendo, ¿sí? Por ejemplo, identificás que de las categorías más grandes para abajo hay posiciones donde vos no tenés de acá a 1 año, 2 años una proyección para cubrir esa posición. Tenés que venir a Buenos Aires, en el caso del Belgrano, y ver qué deja libre River, Boca, Racing, los clubes grandes. Claro. ¿Sí? Y cubrir esas posiciones. ¿Por qué? Porque vos estás hablando ya de categorías que están en una etapa preprofesional. Entonces no tenés tiempo. ¿Sí? No tenés tiempo. Entonces, esa es una. Y la otra, después empieza la parte que me nombrabas vos, donde vos salís a buscar chicos de 6, 8 años, algunos con necesidad de vivir en el club, otros no. Y ahí lo primero que tenés que hacer es un mapeo, ¿sí? De armar, yo le llamo círculos de captación o scouting, donde vos armás en la zona metropolitana y después las adyacencias, y empezás a identificar cuántas escuelas de fútbol hay, cuántas de esas escuelas compiten a nivel AFA. AFA se divide en dos. Una cosa es Liga y otra cosa es AFA. Y cuántos juegan en Liga, cuántos, ¿se entiende? Entonces, y juegan en el regional. A veces hay clubes que compiten en las dos, hay clubes que compiten solo en el regional. Entonces ahí mandás a captadores o scouts y en forma presencial y van identificando
y por la posición que tenemos, saben lo que tienen que buscar. Puede pasar que detecten un 9 y nosotros no necesitamos un 9 de 16 años. Claro. Y vieron uno que les encantó y ahí se organizan pruebas. Claro, ¿Sí? pero y lo que yo entiendo también que el scouting más temprano, de edades más tempranas, es mucho más presencial, ¿no? Que ya es mucho más de Sí. ir al campo, ir a los Sí. partidos, antes que lo que has comentado de un fútbol mucho más profesional que al final tiene muchas más imágenes y no hace falta irte tanto al campo que un fútbol Te diría que es casi 100% presencial. Tenés alguna cuestión de que puedan pedirte por algún chico que capaz que se muda la familia, no sé, a Córdoba y eran de Buenos Aires o de Santa Fe y estaban jugando en un club, le piden el pase al club y bueno, y vos arreglás después con el club un porcentaje de una futura venta si ese chico llega a ser profesional. Puede haber, pero eso son mínimas, Sí, mínimos los casos a esa edad. Y lo que tenés que hacer es, sí, una planificación. Es fundamental que haya una planificación y que esa planificación esté bajo un seguimiento del área de la Secretaría Técnica, que quiere decir que hay una coordinación de scouting. La coordinación de scouting tiene que reportar a la Secretaría Técnica a la Dirección Deportiva, la Dirección Deportiva a los directivos. Que sepan cómo están en cada categoría, si hay que armar un reporte, cuáles son nosotros. Yo lo que armé fue detectar por bolitas de colores. Entonces lo fui identificando en cada posición, categoría por categoría, o edad por edad de cada chico, en cada categoría, cuántos jugadores teníamos bolita roja. Y si vos tenés el primer marcador central, que en la categoría sexta división, que son 4 categorías antes de reserva, tenés bolita roja que ya no le da, pero bueno, tiene todavía un margen de crecimiento por la edad. Bolita amarilla que era de proyección, bolita verde que es de promesa. Entonces uno va identificando de esa manera y esas bolitas tienen que ser renovadas, reactualizadas con un nuevo informe semestral. ¿Se entiende? Entonces eso lo vas volcando, lo pasás a datos y lo vas volcando en la línea de tiempo. Entonces, si vos le asignás, para ir dándole un cierre a esta charla, un color a cada área, tenés scouting, nutrición, departamento físico dividido en las áreas que te había nombrado, médico, le asignás un color a cada área y eso lo tirás en una línea de tiempo, vas a tener índices que te van a indicar a través de una línea sucesiva qué tenés que ajustar o en qué el jugador fue mejorando a través de esos años, ¿sí? Entonces, si vos tenés un jugador que es proyecto y le está faltando en algo, lo vas a detectar y podés abordarlo y ajustar eso antes de que el jugador debute en primera división. O incluso que le hagas un primer contrato. O tenés una duda de un jugador de hacerle primer contrato, no, ha pasado. Entonces viene el directivo, a través del director deportivo, mira, estamos en duda con este jugador. Bueno, vas al dato frío. Y el dato frío viene de informes que fueron generando los profesionales de cada área. Que también son las de ciencia, que no son fríos. Nosotros los llevamos a datos, pero con el consentimiento y la información del profesional de cada área. Entonces, en definitiva, terminás profesionalizando un club para que el club pueda achicar el margen de error en el proceso formativo y que, como hablábamos al principio, en ese embudo que es el fútbol, donde pocos llegan, muchos quieren llegar, pero pocos llegan, cuando vos no tenés una infraestructura de la envergadura de un club grande, puedas, desde el acompañamiento de distintas áreas a través de esta profesionalización, darle herramientas para que puedan llegar mejor formados. Totalmente, Gabriel. Y me ha parecido muy interesante lo que me has comentado de esto último del scouting, no del fútbol base, me quería sobre todo meter en el tema de más del fútbol profesional, porque nunca lo había pensado, el hecho de esos 3 pilares de definir, bueno, ver la línea sucesoria, definir también el modelo de juego y definir también el tema del biotipo del jugador. O sea, nunca había planteado esa forma y nunca había visto, nunca había analizado en sí pues esos 3 parámetros que sí que es cierto que yo creo que la gran mayoría de equipos es el que toma a la hora de, oye,
salir afuera y buscar jugadores. Vale, pues nada, yo por mi parte yo creo que todo perfecto, por la tuya yo creo que genial, yo creo que, o sea, los oyentes y los espectadores que nos hayan visto estarán, o sea, muy contentos de todo lo que les has brindado y además de una forma totalmente, o sea, súper sencilla, súper bien explicada, didáctica y al alcance de todos, porque al final es en YouTube y cualquier persona puede ver este contenido, que es de muy alto valor. Entonces, nada, Gabriel, no sé si quieres decir algo más, pero por nuestra parte, darte las gracias de nuevo, un año después, que estés aquí y que nos puedas ofrecer tanto conocimiento que muy pocas personas tienen, la verdad. Y traer al podcast a alguien como tú, con tu experiencia, con tus conocimientos, la verdad que para nosotros es un placer. Placer para mí, agradecerte a vos, Gonzalo, y a mi coach también por darme la oportunidad de compartir mi expertise. Creo que hay mucha gente con demasiada expertise, a veces no tan abierta a contarla, a mostrarla, y yo creo que acá no hay secretos. Mismo, gran parte de todo lo que comenté en esta charla son cosas que fui sacando de colegas. Obviamente uno después le va dando su impronta, Claro. y lo va modificando, lo va adaptando. A veces pueden surgir cuestiones en lo inmediato que uno tiene un signo de interrogación y surge la posibilidad de generar algo nuevo, pero está todo inventado y está bueno compartirlo. Y déjame agregar algo. Sí. Esto no tiene que asustar a nadie, ya sea un entrenador, porque se puede aplicar dentro de la estructura de un cuerpo técnico, hacer un tipo de seguimiento global como el que acabo de comentar, como dentro de una institución, ¿sí? Con un simple Power BI, con alguien que sepa hablar un poco ese lenguaje de datos y trabajar un Power BI, un Looker, tranquilamente puede armar una estructura con una base sólida de datos que lo puede ayudar a tomar decisiones. Cuando más datos tenga, obviamente, mejor. También siempre digo, ¿no? La superpoblación de datos a veces lleva a la confusión. Pero que nadie se asuste con decir, no, eso no se puede llevar a cabo porque es demasiada inversión. No. Conociendo hay mucha gente que está queriendo incursionar en el mundo del fútbol, que estudia datos para el alto rendimiento deportivo. Poder contar con esa pieza tranquilamente se puede llevar a cabo. Perfecto, Gabriel. Pues nada, después de esta última pincelada de Gabriel, esperamos de verdad que os haya gustado. A mí me ha encantado, yo siempre me lo paso muy bien y aprendo muchísimas cosas de los invitados que traemos. Así que nada, espero que os haya gustado este último episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, Gabriel. Saludos.